Hoy quiero compartir con usted un tema que he titulado Las dimensiones de la gracia, y es que la iglesia debe ser una comunidad de esperanza. El mensaje de Dios siempre ha sido un mensaje de esperanza. Dios no quiere que nadie se pierda. El apóstol Pedro dijo que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos acudan al arrepentimiento, porque esa es la llave para acceder a la gracia de Dios. Ya el Señor lo hizo en la cruz. ¿Qué nos pide de nosotros? Arrepentirnos. La predicación del Juan el Bautista fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación del Señor Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando murió y ascendió y vino el Espíritu Santo sobre los 120, el apóstol Pedro, que hizo el primer discurso inaugural después que Jesús murió y ascendió, fue: arrepentidos, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y el mensaje de hoy no es diferente. Tenemos que entender qué es la gracia. Nadie puede salir de su condición de pecado sin que actúe en nosotros el poder de Dios. La humanidad ha fracasado en todo intento para poder autorredimirse, poder autosalvarse por sus propias obras. Solo la gracia de Dios a través de Cristo Jesús nos libera del pecado, y solo a través de la regeneración de su Espíritu Santo nos hace ser libres del pecado. Dejamos de ser practicantes del pecado. ¿Sabe? La doctrina de los fariseos era una doctrina que se basaba en el legalismo, es decir, yo quiero cambiar a los demás y no Dios actuando, cambiando al ser humano. Soy de una persona cuando no sé si usted le ha tocado convivir con una persona que lo quiere cambiar. Los esposos: pero ¿hasta cuándo vas a dejar la ropa ahí tirada? Caramba. Bueno, yo creo que hay que doblar un poquito de rodilla, ¿verdad? Porque si pequeño no lo aprendió, grande, déjeme decirle que solo un milagro del cielo va a aprender. Bueno, Mateo 23:4, hablaba el Señor Jesús: atan cargas pesadas, hablando de los fariseos, y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Es como que aquí en la iglesia, ves que aquí hace falta pintura, hace falta ahí como que le pongan algo más bonito, pero es la persona que ve todo lo que hay que hacer, pero no mueve ni un dedo para hacerlo. ¿Ha escuchado usted personas así? Sin embargo, la enseñanza de los fariseos no era incorrecta. ¿Qué era lo incorrecto? Que no vivían ni papa de lo que predicaban. El Señor Jesús dijo en Mateo 23:3: así que ustedes deben obedecerlos. El Señor jamás va a decir deben obedecerlos si es una doctrina mala, ¿verdad? Deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Es decir, los fariseos se caracterizaban por una buena doctrina, pero una pésima puesta en obra del conocimiento que tenían. Y la brecha estaba entre el conocimiento y un cambio de vida. Esta brecha fue quitada en la cruz, porque Dios quita el pecado y pone su espíritu para que podamos hacer aquello que por nuestras propias fuerzas era imposible hacer. Por algún motivo la iglesia se ha ido masificando a nivel mundial en muchos sectores en abaratar el concepto de santidad. Sin embargo, el significado de santidad nunca ha cambiado, así como la palabra de Dios nunca cambia, así como el autor de la palabra nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Levítico 19:2 está el mandato al pueblo de Israel: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, sean pues santos porque yo soy santo. Usted le puede decir al de la par: sea santo, sea santa.
Ay, es que eso era antes. No era antes. Primera de Pedro 1, 4, 16, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la... Aquí ya no habemos ignorantes. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Usted va a barrer, sea santo. Usted va a cocinar, sea santo. Como también es santo quien nos llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santos. Pero este concepto no nos debe quitar la mirada de ser empáticos y pacientes, porque todos estamos en un proceso. Nadie de aquí es una obra concluida. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día hasta que Él venga por nosotros. En el tanto todos somos obras en proceso. Todos tenemos cosas que cambiar, pero ya adquirimos la conciencia de ello. Hay que tener paciencia en el proceso de santificación. Pero otra cosa es tratar de aceptar o aprobar aquello que el Señor ha dicho que es pecado. Y hoy quiero hablar de dos iglesias que estaban siendo muy influenciadas por doctrinas que iban en detrimento de la santidad y la palabra de Dios. No se preocupen, no voy a hablar iglesias de aquí, es iglesias que estaban en la Biblia. Por si están, uy, a ver quién es. No. Es decir, eran doctrinas de rebeldía. Y es algo que había profetizado Pablo en su carta, en su última carta escrita a Timoteo, su segunda carta, en segunda de Timoteo 4:3-4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Podrían haber hoy auditorios llenos de lugares donde van personas que les gusta oír lo que quieren oír. Y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Piense usted en un matrimonio que diga, es que ya no siento nada por él. Ya no quiero vivir por él. Ya no siento nada por él. Lo que sigue es el divorcio. ¿Es correcto eso? ¿Es una razón válida de divorcio? No. ¿Qué tiene que hacer? Volverse a la pareja y restaurar el amor. Lo mismo es con Dios, volvernos a Dios, arrepentirnos y volver en amistad con Él. Permítame exponerle, si usted me lo permite, 4 puntos importantes dentro de la dimensión de la gracia. La gracia entendemos que es el regalo inmerecido que Dios nos da de la salvación, porque ni usted ni yo hicimos ningún mérito para ser salvos. Es un regalo. Y la primera dimensión que quiero compartir con ustedes, un llamado al temor de Dios. Cuando escogemos lo que creemos que es mejor para nuestra vida, sin validarlo mediante el consejo de Dios, somos personas que estamos perdiendo el temor de Dios. Ayer compartíamos en el devocional que mucha gente pide consejo, pero ya viene con una decisión tomada. En serio. Vienen a pedir consejo, vea, es que le veo algunas cosas a mi novio, a mi novia, pero vengo a pedirle consejos, pero ya tomó una decisión que sigue, no importa el consejo. Vea, es que yo quiero pedirle consejo porque quiero jalarme un préstamo que es al 33% para ir a viajar. Es bueno, lo puedo hacer. Y usted le da el consejo, pero ya venían con una decisión tomada, ya se habían metido a booking.com, habían ya visto el hotel y toda la cosa. ¿Se recuerda usted la serpiente? Génesis 3:5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El término ser como Dios es equivalente a decir no necesito a Dios porque soy como Dios, no requiero instrucción, reglas, moral, yo elijo lo que es bueno y lo que es malo.
Y como soy un Dios, nadie debe meterse conmigo. Una clara posición contraria a Cristo, que es el espíritu del anticristo que va a operar en los últimos tiempos. Quien se opone a lo que Dios ha establecido, al mismo Dios se opone. Es la señal de Satanás, de rebelión. Hago lo que quiero y como quiero y canto la canción. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿O se acuerdan aquella canción, los que somos generación X, Soy Rebelde? Y la gente la cantaba y era número uno. Está cantando con su boca un sentimiento demoníaco totalmente. El gran problema de esto es que el pecado de rebelión y orgullo es el más difícil de sanar. ¿Por qué? Dígale usted a un orgulloso, usted está en pecado. ¿Qué le va a contestar? ¿Y a usted qué le importa lo que yo haga? Igual que la canción. Porque si nos llenamos de orgullo, ¿cómo vamos a reconocer si somos orgullosos? Y la rebelión y el orgullo son dos señales que le costaron pasar a Satanás de ser un querubín a ser hoy un condenado a la segunda muerte eternamente. Así que sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados, y sin perdón de los pecados no hay salvación. El sacrificio de Cristo se hace efectivo en todo aquel que se arrepiente de los pecados. Permítame ahora sí contarles cuáles eran estas dos iglesias. Acompáñame a Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18. La iglesia de Tiatira, iglesias que estaban en lo que hoy es Turquía. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Todos coinciden los eruditos que el ángel es el encargado, el líder, el pastor, el obispo de esa iglesia. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. La presentación que hace el Señor Jesús a esta iglesia es alguien que se presenta con ojos como llama de fuego y pies como el bronce al rojo vivo. Esta expresión ilustra de alguna forma la ira de Dios, porque Dios es amor pero es ira, es bondad pero es justicia. Son atributos presentes en él. Dios ama al pecador, pero está airado contra el pecado, siempre. Esta expresión ilustra esto. Alguien dijo, creo que fue el pastor Marco alguna vez, cuando se enciende la luz, las cucarachas se esconden. ¿Verdad? ¿Quién ha tenido cucarachas en la casa? No vuelva a ver a la familia, ¿verdad? Yo no son cucarachas. Todos peleamos con esas benditas, ¿verdad que sí? Y usted enciende y la ve y se esconde. Pero cuando vienen los ojos como llama de fuego, las cucarachas quedan expuestas, por más que se escondan. Así que la Biblia nos brinda con claridad el uso de la analogía del fuego, llamas de fuego. Lo primero que encuentro es que el fuego, la Biblia lo compara con el temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Que vivimos en temor reverente quiere decir que sabemos que Dios lo que dice lo cumple. Todo. Hebreos 12, 28, 29, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está la comparación, la coherencia entre fuego y temor reverente. También el fuego es utilizado para reflejar juicio. Salmo 53, nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo procede un fuego que lo destruye, que todo lo destruye, y a su alrededor ruge la tormenta. Apocalipsis 29, al final del reino milenial, las naciones van a volver, Satanás va a ser encadenado 1000 años, será soltado por un breve tiempo, y la gente va a volver a escoger al diablo que a Dios.
¿Y qué pasará? Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, pero caerá, ¿qué va a caer? Fuego del cielo y los consumirá por completo. Pero el fuego también es purificación. 1 Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Todos en algún momento tenemos que ser pasados por el fuego de la prueba, pasado por el fuego del sufrimiento, porque es ahí donde Dios quita las impurezas que nos permiten ser perfeccionados cada día. Tenemos que ser todos pasados por el fuego. Usted le puede decir al de la par, usted va a ser pasado por el fuego. Ay, papá. Qué lindo, ¿verdad? Usted lo ve ahí, no, qué difícil. No, la palabra dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, si pasas por los ríos no te vas a ahogar. Dios está formando en nosotros carácter de un cristiano y solo es posible a través del sufrimiento y las pruebas. Nada más, nada más. Usted ve una persona gastona cuando no tiene y dice, uy, hay que hacer media taza de arroz. Va a aprender a administrar en la prueba, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así es. Si un marido se porta mal y le dan una segunda oportunidad, ya deja el teléfono ahí sin clave, se lo da a la esposa. Vea, ya voy de camino, es que me atrasé. Ponga, ahí le voy para que comparta la ubicación. Los sufrimientos nos hacen mejores personas, ¿verdad que sí? Amén. Amén. A Pérgamo, que es la otra iglesia. Entonces, primero, a Tiatira se le presenta con ojos como llamas de fuego. Y la otra iglesia que quiero compartir es Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Hebreos 4:12-13 explica esto, sin duda casi todos la conocen. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la luz donde se ven las cucarachas. Es lo mismo. Ninguna cosa criada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Vuélvale a decir al de la par, vamos a rendir cuentas. Todos. Usted me lo dice a mí también. Apocalipsis 19:5, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Pero ese castigo no es para usted tranquilo, usted cree en Cristo. Pero sí es cierto que ante su palabra y ante sus ojos no queda nada al descubierto. Y esto es importante para entender el mensaje principal que el Señor le va a decir a esta iglesia. Porque cuando somos confrontados con la palabra de Dios, realmente no podemos decirle como cualquier persona, yo no fui, fue Tete, pégale. No, ante la presencia de Dios todo se ve. Todo se ve. La única autoridad verdadera es la palabra de Dios, no hay otra autoridad y no es parte de la palabra, es toda la palabra la autoridad. Esa autoridad y poder mediante el cual somos transformados. El Espíritu usa la palabra y la hace viva en usted y en mí. La iglesia está sustentada en el poder de la palabra. Amén. Amén. Entonces esto es importante porque Él se presenta con una descripción de sí mismo que habla de temor hacia Él.
por lo que viene. Segunda dimensión, un llamado a la perseverancia. La perseverancia es un tema recurrente no solo en el mensaje a las 7 iglesias, sino siempre. Es lo que llamamos la perseverancia de los santos, la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados por la fe en Cristo Jesús, han sido transformados por el Espíritu Santo para permanecer, para vencer, para llegar a la meta a pesar de las presiones que podamos sufrir. Un creyente que nació de nuevo nunca pierde la salvación, porque nació de nuevo. Es un regalo de Dios. Nadie, dice San Juan, las podrá arrebatar de mi mano, las ovejas. La palabra de Dios es una espada, y la espada es un arma que con la que usted se defiende o con la que usted mata. ¿Qué es una espada? Es más, en toda la armadura de Dios de Efesios 6, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la única arma ofensiva es la espada del Espíritu. Y esta palabra es el medio de aniquilar todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que contradice su palabra. Debemos usar la palabra para morir primero a nosotros mismos, que es la primera guerra. La primera guerra que tenemos es nuestra guerra. Es como peleamos con aquello que nos cuesta. Es como reconocemos aquello que todo el mundo ve, pero a veces nosotros no lo vemos. Paola me dice, bueno, es que a usted le hace falta eso. Y no, hombre, su percepción está errada. Que cae mal, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Tenemos que pelear primero la batalla nuestra para ahora usar la espada para pelear con los de afuera. Porque como dijo una vez Silvia Zúñiga, la mejor Biblia es usted. La gente va a creer sus palabras cuando vivamos todos la palabra. Esa es la mejor Biblia. Pablo dijo en Colosenses 3:5, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Todo o deja algo vivo. Todo. Y tenemos que hacer un diagnóstico para ver qué estamos dejando vivo. Tener conciencia, tomar la espada y empezar a aniquilar aquello. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Estamos llamados a pelear la batalla hacia afuera, es decir, predicar la verdad en un mundo lleno de mentira, y esto no es tarea fácil. Solo aquellos que pelean su batalla interna están capacitados y tienen el carácter para pelear la batalla afuera. Y la iglesia es el primer lugar donde la correcta doctrina debe ser enseñada. Es el arma para disipar toda influencia que venga contra lo que Dios ha establecido. Recuerde la frase en común que el Señor le dijo a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3: al que venciere. Al que venciere. Un cristiano no puede ser flor de un día. Todos los días tenemos que luchar para vencer. Y si nos caemos, nos levantamos y seguimos peleando, porque el Señor dijo: al que venciere. Mateo 24, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. A Pérgamo le dice el Señor: sé dónde vives. Recuerda, primero se le presentó como la espada de dos filos, y ahora sí, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Lo primero que le alaba o le reconoce al Señor
es la fidelidad en medio de un entorno terriblemente demoníaco. Imagínese que ahí vivía Satanás. Es un vacilón porque los cristianos allá en Australia dicen ato al diablo, y en Argentina ato al diablo, y en Estados Unidos ato al diablo, como que si el diablo es omnipresente. Y va perdiendo saprissa los liguistas, los apristas, ato al diablo, amarro y ligo las piernas de los liguistas. Satanás no es omnipresente, solo Dios es omnipresente. Por eso es todo un reino del mal. Pero imagínese vivir en el lugar donde vive Satanás. Te escribo a ti, Iglesia Vida Abundante del Sur, ahí donde vive Satanás. Imagínese la influencia satánica que había ahí, hasta el punto que ya hay un mártir que Jesús dice, Antipas, había muerto a causa de tu testimonio, y a pesar de que vieron morir a este hombre, ellos seguían fieles. Se hacían llamar cristianos. El Señor les alaba esto. Era un entorno desafiante. La ciudad donde vivía Satanás era el símbolo de la iglesia de todos de los últimos días. Hoy la Biblia está aquí, pero tal vez hoy muchos creyentes no se sentirían bien si andan una Biblia visible en el brazo. Alguien dijo en una predicación en los 90s, llegará el tiempo que los cristianos les dará vergüenza salir con una Biblia debajo del brazo. A Tiatira le dijo, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Tenemos que revisarnos qué tenía y qué le alaba el Señor a Tiatira. Tenía un crecimiento. Todo cristiano debemos tener un crecimiento. Si usted hace 10 años dice, es que viera yo cómo lucho con esto, y 10 años después dice, estoy luchando igual, hay que preguntarse si realmente estoy creciendo, si me estoy sometiendo, si estoy tomando acción sobre aquello que me cuesta o no le estoy dando importancia. Debe haber un crecimiento. El Señor reconoce un crecimiento con fruto y, una vez más, perseverancia, porque si no somos perseverantes no hay crecimiento. Si usted quiere bajar de peso, hay que cerrar la boquita un día o varios. Siempre, si usted quiere mantenerse, vamos a tener que tomar agüita, vamos a tener que elegir bien los alimentos que vamos a comer, ser perseverantes. ¿Ok? Entonces somos llamados a ser ¿qué? Perseverantes. Usted viene a la iglesia siempre porque usted es perseverante. Usted le sirve a Dios siempre porque usted es perseverante. Usted ama a su esposa, a su esposo siempre porque usted es perseverante. Amén. Lo tercero, la gracia nos invita a no caminar en dos aguas. Sigamos con la historia. El gran problema es que muchas doctrinas que se han introducido a la iglesia no tienen sustento bíblico, pero las personas con gritos de júbilo, sonrisas y en ocasiones hasta con lágrimas dicen amén. Enseñanzas que ni siquiera citan la Biblia, pero como se oyó bonito, la gente dice amén. Repasemos un poco las conductas de estas iglesias. Apocalipsis 2, 14, 15, Pérgamo. Le dijo algo bonito a las dos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted llega y le dice, mi amor, qué lindo que huele hoy? Qué linda la blusa que se puso, qué linda la camisa que se puso, pero
Ay, usted después que oye ese pero. Algo viene después de ese pero. A Pérgamo, sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. El libro de Números, capítulo 22 al capítulo 25, relata la historia de Balac y Balaam. Israel estaba en su recorrido hacia el desierto en busca de la tierra prometida y había ya derrotado a los amorreos. Y Balac, rey de Moab, de los moabitas, tuvo temor de ver que los israelitas eran como un hormiguero. Esta gente, si viene aquí, nos va a aniquilar también. ¿Y qué hizo? Contrató a un profeta, Balaam, con dinero. Te voy a pagar. Ve y maldice a los de Israel. Y Balaam fue. Es un mercader, tipo de un mercader de la fe, contratado para lo que la gente quiere escuchar. Pero Dios no se lo permitió. Iba Balaam a maldecir y Dios lo ponía a bendecir. Iba Balaam a maldecir y Dios lo ponía a bendecir. Y se le atravesó el ángel del Señor y no se lo impidió. Hasta la burra le habló: ¿por qué me pegas? Y no se lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará, dice la Biblia. Porque Él condena toda lengua que se levante en juicio en contra nuestra. Amén. ¿Y qué pasó? No se lo permitió, pero Satanás entonces utilizó otra forma. Como no pude, las moabitas, que seguro eran bien guapetonas, que adoraban a Baal, se sometieron a los israelitas. Y los israelitas cayeron en pecado sexual con ellas. ¿Y sabe qué pasó? El juicio de Dios vino y todos murieron, los que habían caído en ese pecado. ¿Qué nos enseña esto? Que en la iglesia de Pérgamo se movía el espíritu de Balaam, promoviendo el comercio evangélico. Vea, yo le doy una ofrenda a cambio de una palabrita de bendición. No, vaya, ore, ayune, doble rodillas y va a ver la bendición del Señor. Robert, vaya. Pero qué lindo se siente cuando uno le dice una palabrita, ¿verdad? Promoviendo el comercio evangélico y la inmoralidad sexual. Por eso empecé, es un proceso. El problema es cuando se tolera una conducta como que nada pasa. Ahí es donde el llamado de Jesús es a la iglesia, al líder de la iglesia: tome acción, porque esto no es normal. Y además habla de la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas viene de una raíz griega que significa dos raíces, que significa vencedor o dominador y pueblo. Es decir, aquellos que querían dominar la iglesia. Eran como el Absalón, que se ponían ahí al frente. Vea, es que el pastor Marco está incapacitado y cuando vuelva seguro no lo va a poder atender, pero yo siempre tengo tiempo para usted. ¿En serio? Poder del diablo, esa persona. Así era Absalón. El rey no te puede atender. Ahí a las orillas, a la entrada, yo te voy a atender. Los nicolaitas querían dominar la iglesia, cuando el Señor puso un líder en la iglesia, al ángel a quien escribe. Gente, sin duda, hoy estamos viviendo tiempos y señales que nos acercan cada vez más al fin de los tiempos. Y la iglesia tiene que pesar los mensajes que recibe y decir: sí, a esto vamos a decirle amén. Porque usted estudió la Biblia,
porque usted tiene el poder, la discreción, tiene el conocimiento para poder definir que la doctrina que usted recibe es correcta. Damos gracias a Dios por las iglesias Vidas Abundantes. Habrá un aumento de falsos maestros, falsos profetas que no quieren que estudies la Biblia, sino que estés oyendo lo que ellos dicen, y la Biblia nunca será distorsionada. Y Tiatira no queda eximida. Apocalipsis 2:20, ya hablamos de Pérgamo. Tenían el mismo problema. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Sabe qué es lo increíble? Dios no le está hablando al mundo, le está hablando a iglesias. Dios no está hablando allá en la avenida central, está hablando a iglesias. Está pasando esto en la iglesia y no está bien. Aunque no se trata de Jezabel, la esposa del rey Acab, porque estaba remuerta, sí podemos inferir que es el mismo espíritu de esta tenebrosa mujer que persiguió a muerte al profeta Elías, que prostituyó al pueblo de Israel, que reclutó 450 sacerdotes para Baal y 400 profetas para Aserá. Era una mujer llena de Satanás, era la esposa del anticristo, seguro. Y una mujer que convenció a Acab, rey de Israel, a hacer lo malo delante de Dios. Una corriente similar estaba pasando en la iglesia, seduciendo a la gente a decir: eso no es malo, no sea extremista, tranquilo, nos estamos conociendo sexualmente, a ver si servimos, y si servimos nos casamos. Todo el mundo lo hace, ¿de qué se extraña? Eso no es gracia. Pablo dice: vamos a persistir en el pecado, y él dice la frase: de ninguna manera. La gracia nos acerca a Dios para ser transformados, para ir dejando de pecar. Esta mujer también vio como una vez Acab llega y le gustó mucho un viñedo ahí, un plantío de uvas, y fue donde Nabot, que era el dueño, y le dijo: véndeme eso. Y Nabot le dijo que no, que era su herencia. Entonces llegó Acab triste a la casa, y llega Jezabel y le dice: mi cosito, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene tan triste, cosita? Es que ese no me vendió lo que yo quería. Y llega Jezabel, contrata y llama a los que tomaban decisiones del pueblo y pagó a testigos falsos, lo enjuiciaron falsamente y lo mataron a Nabot para que le quedara el viñedo a Acab. Mujer terrible y tenebrosa. Había dominado a un rey y a un país entero. Pero como siempre en la estadística de Dios, siempre hay un remanente. Elías y 7,000 profetas no habían cedido a lo que esta mujer decía. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Cuando llega un hermanito a pulsearle a usted: hermanita, eso no es malo, apretémonos acá. ¿En serio? ¿En serio? Cuidado, cuidado. O le ofrecen comprar algo, le están vendiendo algo de dudosa procedencia. Cuidado. Hermanito, es que vengo aquí a vender unas rifas. Cuidado. La iglesia no es para eso. Cuidado. Exhorte, sepa Biblia. Cuidado. Ay, sigue soportando a aquel infeliz. Déjelo.
Porque la Biblia dice que nadie está sujeto a yugo de esclavitud, porque interpretamos así la Biblia. Y lo último que le quiero compartir hoy es que la gracia es por tiempo limitado. ¿Has oído la frase? Oferta por tiempo limitado. Y mentira, ni pasa el tiempo y nunca suben oferta. Lo suben y lo bajan. El Señor le dice a Pérgamo, ¿qué le dijo? La doctrina de Balán y Balac y los nicolaitas se ha metido aquí. El comercio espiritual. ¿Ustedes quieren oír lo que quieren oír? La inmoralidad sexual se ha metido ahí. Y le dice al Señor, por lo tanto arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿A quién está hablando? A la iglesia. A los que estaban con estas prácticas. A ellos, no es al mundo, a la iglesia. Iré a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y qué hace la espada? Mata. Esta es una palabra de juicio a la iglesia, no al mundo. Hay un tiempo de arrepentimiento. Es decir, no es solo decir me arrepentí, debe haber fruto. El Señor Jesús dijo en Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No es solo decir, tiene que ser visible. No lo voy a volver a hacer. Bueno, tiene que ser visible eso. Y a Tiatira le dice, Apocalipsis 20, siguiendo el texto de Tiatira, ese lo puse mal, qué pena. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. 2:21 al 23. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esta mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. A pesar de la inmoralidad traída por el espíritu de Jezabel a esta iglesia, el Señor le ha dado tiempo. Eso es gracia, eso es misericordia y eso es amor. Si usted o yo tenemos algo escondido, el Señor le da tiempo, pero cuidado, porque después lo saca a luz feo si no hay arrepentimiento. Pero los que han sido seducidos han quedado cautivos y cerraron el corazón. Es ya el que no siente, el que se le dice, mire, es que eso es malo, no está correcto, pero ya no siente. Pero el mensaje de Jesús, ¿usted cree que Jesús quiere condenar a estas iglesias? No, es un llamado al arrepentimiento. Es como que el chiquito vaya a tocar la olla de agua caliente y usted le grita, no toque porque se va a quemar. Dios no quiere que se queme nadie. Eso es amor. Pero Dios no tolera el pecado, pero transforma a aquel que se arrepiente. ¿Sabe qué le pasó a Jezabel? Como dijo el Señor. Segunda de Reyes 21:25. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo malo ante los ojos. ¿Cómo podemos influenciar y ser influenciados terriblemente? ¿Cómo? Una persona me dijo en un lugar que trabajaba, era una quejadera. Es que el jefe sí es desgraciado, pedazo de infeliz. Y yo le dije, ¿qué hace usted aquí? Cuando usted llegue una persona y le diga, ay, es que el pastor que va,
Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice. No estoy de acuerdo que ahí tienen un parqueo con techo ahí, pero los demás no tienen techo. No estoy de acuerdo con el color de la iglesia. No estoy de acuerdo con nada. Y la pregunta es, ¿qué hace aquí? Porque hay personas que dañan a la iglesia, porque el problema lo tienen aquí. Pero hace más daño cuando el que escucha eso le da pelota. Eso hace daño. Y el Señor le escribe fuertemente a estas iglesias para que paren ya y no se extienda esa práctica de una vez. Es detener ya. ¿Y cuál fue su fin? Segunda de Reyes 9, 35, 36. Pero cuando fueron a enterrarla, hablando de Jezabel, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron a informarle a Jehú y este comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. El Señor está advirtiendo a esta iglesia: no quiero que le pase esto. Pero sí le voy a decir algo, iglesia: lo que yo digo, lo cumplo. Pongámonos de pie, por favor. La gracia es un llamado a arrepentirnos. La gracia es un llamado a buscarlo. La gracia nos permite ir a Dios directamente 24/7 sin matar un cordero, sin pedirle a un sacerdote que interceda por nosotros. Jesús intercede, el Espíritu Santo, por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros pudimos acudir al trono de la gracia, como dice Hebreos, entrando confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Todos los días Dios nos salva. Usted tiene un problema, vaya al trono de la gracia, Dios lo salva. Usted está siendo tentado de cualquier forma de pecado, vaya al trono de la gracia. Tenemos que ir al trono de la gracia. Señor, esta tentación me está sobrepasando, siento que estoy a un pelo de caer, ayúdame. Y Dios lo ayuda. Hay que ir al trono de la gracia. Hay que volver a darle el significado de lo que es gracia. Libres del pecado para ser siervos del Dios vivo. Libres del pecado para ser siervos del Dios vivo. Amén. Así que yo quiero orar, porque si hay alguna persona que tiene una práctica, no que peque, porque todos aquí pecamos, nada más que Dios nos cambió la conciencia con el pecado. Nadie aquí se levanta: hoy voy a pecar a las 9, a las 10 y a las 11, ¿verdad? ¿Ah? Hoy voy a ir por el carro, voy a pasar con la amante, voy a irme al motel, después paso por flores para comprarle a mi esposa para que no sospeche. Ya esa habilidad la perdimos. Pecamos, pero no planificamos el pecado, porque nacimos de nuevo. Amén. Pero si hay alguien aquí que está en esa vida, el Señor escribe: le he dado tiempo que se arrepienta. Hoy es el día, no es mañana. Porque aquel que tiene ojos como llama de fuego lo va a sacar a la luz en público si no lo reconoces en lo secreto. Como le pasó a David con el profeta Natán. Ese hombre que dices: eres tú que tomaste a la mujer de Urías y lo mataste. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Eso es gracia. Amén. Yo no voy a exponer a nadie. Vea usted que tiene práctica. No, Dios no nos avergüenza, pero sí nos llama para quitar tu vergüenza. Eso que está ahí, déjeme decirle, es vergonzoso, no es normal.
da vergüenza, no es normal. Si usted está viviendo un pecado sexual, huya, corra. Como le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. El pecado sexual nunca se enfrenta, se corre. Porque es un pecado que le habla a Dios en estas dos iglesias. Y yo quiero hacer un llamado muy enfocado al pecado sexual. ¿Qué es pecado sexual? Toda práctica sexual fuera del ámbito matrimonial. Solteros con relaciones sexuales, pecado, fornicación. Matrimonios que tienen relaciones sexuales con personas que no son los cónyuges, pecado sexual, adulterio. Personas que con su propio cuerpo y pensamiento también cometen pecado sexual, está mal. Está mal. Y Dios quiere transformarnos, amén. Pero lo primero es arrepentimiento. Así que vamos a orar para que el Señor pueda bendecir su vida. Porque cuando el pecado es quitado, la culpa es quitada y la vergüenza es quitada. Que Dios nos revele lo terrible que es el pecado y nos ayude a amar la santidad. Amén. Padre, hoy venimos como personas que tenemos brechas que recorrer, que recortar, que solo es posible con tu mano poderosa. Hoy, Señor, nos haces un llamado a que si hay pecado sexual en nuestras vidas, tú nos perdones. Nos arrepentimos de toda falta que ha ofendido tu presencia. Hoy comprendemos, Señor, que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y nos has dado tiempo, Señor. Hoy confesamos nuestro pecado y te pedimos perdón, Padre. Y declaramos nuestra incapacidad de poder enfrentar esto, Señor. Pero sí confesamos en fe que tú en mí me haces más que vencedor. Que contigo sí puedo vencer, que contigo sí puedo huir. Hoy te pido que me vistas de carácter para con esa persona que estoy teniendo una actividad sexual no aprobada por ti, que hoy me des el carácter ya hoy de cortar con eso hoy, cerrar la puerta, no tener contacto absoluto, huir, Señor. Sabe, este pecado tiene un terrible daño colateral. Aquí hay personas heridas por el pecado sexual de otros. Pueden haber hijos marcados porque uno de los cónyuges se fue de casa. Pueden haber esposas, esposos heridos terriblemente porque uno fue infiel y nunca se arrepintió. Pero Dios sana los corazones también. Lo primero que quiero decirle a esas personas: no es su culpa. Mujer, no es que usted se veía menos linda que cuando se casó, eso es mentira. Hijos, pasó, pero ustedes no tuvieron que ver. El responsable del pecado es el que lo cometió, nada más. Pero así como pedimos perdón, también vamos a perdonar. ¿Le parece? Señor, soltamos aquello que nos hicieron. Si en su casa pasó una destrucción por un pecado sexual, Él es capaz de agarrar las piezas de la vasija, hacerla nueva totalmente. Señor, restaura las vidas, restaura los corazones, borra este episodio, Señor, y haz reverdecer esta familia y este corazón en el nombre de Cristo Jesús.
que aunque pasó eso, ellos siguen siendo amados por ti. Son personas valiosas que valen la sangre de Cristo porque fueron comprados a precio de sangre. Trae sanidad a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, con esta oración pedimos que nos ayudes a ser perseverantes y oramos, Señor, para que, como dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, en nuestra fragilidad y en nuestra debilidad. Por lo demás, llévanos con bien a casa, cuídanos, protégenos, ayúdanos a examinar la palabra de Dios, porque en ellas encontramos la vida eterna, dijiste, y ellas dan testimonio de ti. Llévanos con bien, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.